empezar a hablar y les voy a sugerir que tengan sus micrófonos apagados, sus cámaras encendidas y que si quieren interrumpir para consultar algo, lo hagan. Cualquier duda que tengan, me interrumpen, activan su micrófono y me preguntan, ¿está? Bueno, arrancamos entonces. El tema de hoy es fisiopatología de la cavidad bucal. Este tema lo van a encontrar en la bolilla de examen dentro de la bolilla 5, que dice alteraciones de la fisiología normal de la boca y sus repercusiones en la cavidad bucal, alteraciones del equilibrio bucal, oclusión habitual, oclusión céntrica, alteraciones de las funciones de masticación, fonación y deglución, ATM, respiración bucal y su importancia en ortodoncia. Bueno, esto sería lo más específico respecto del tema que hoy vamos a tratar. Dentro del programa analítico, detallado como lo vieron en el programa de examen, sino que lo van a ver de una manera más general. Por ejemplo, dentro de la parte 2 del sistema del programa analítico, lo van a encontrar como diagnóstico de la maloclusión. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy es alteraciones de las funciones normales que van a conducir a posibles anomalías de oclusión. Por lo tanto, de lleno relacionado el tema de hoy con diagnóstico. Fíjense, dice, diagnóstico de maloclusión, objetivo general, que el alumno sea capaz de integrar conocimientos adquiridos de normalidad, empleando elementos de diagnóstico, reconozca alteraciones de la oclusión en distintas denticiones y su repercusión en el sistema estomatognático. Ese sería el objetivo general. No voy a entrar en detalle, ustedes lo tienen en el programa, así que lo pueden mirar ahí. Y dentro de la parte 3 dice la maloclusión, objetivo general, que el alumno sea capaz de integrar conocimientos y saberes adquiridos previamente para detectar alteraciones en la oclusión, diagnosticando la presencia de maloclusión y su repercusión en el sistema estomatognático. O sea que es cuestión de razonarlo y van a entender que lo que vamos a ver hoy, que es la parte alterada de las funciones, cómo influye en la generación de posibles maloclusiones. Bueno, dentro del sistema estomatognático vamos a tener diferentes funciones: masticación, deglución, la función muscular, fonación y respiración. Yo quiero, les voy a ir pasando distintas imágenes que van a refrescar la memoria de ustedes. No vamos a ahondar en lo normal, sino que vamos a recordar conceptos de lo normal para poder entender qué es lo anormal o qué es lo que está alterado y cómo influye en la producción de maloclusiones. Bueno, vamos a la primera función, que es la masticación. ¿Qué es la masticación? Se define como el acto de triturar lo que son. Se lo sugiero como material de lectura que es muy actualizado y les va a servir de mucho a la hora de armar sus apuntes. Entonces, ese es el acto de triturar los alimentos, es la fase inicial de la digestión, en la que los alimentos se fragmentan en partículas pequeñas para facilitar su deglución. Es una función compleja en la que intervienen músculos, dientes, estructuras de soporte, periodontales, labios, mejillas, lengua, paladar y glándulas salivales. Es una actividad funcional, generalmente automática y casi involuntaria, pero a pesar de ser casi involuntaria, puede pasar a ser de control voluntario si el paciente lo desea. Por supuesto que en cierto momento, ¿no es cierto? Bien. El sistema masticatorio está compuesto por dientes, estructuras de soporte, huesos, ATM, ligamentos
y músculos. Dentro de las piezas dentarias, tenemos que diferenciar y entender que cada pieza dentaria está diseñada para cumplir con una función en especial. Por lo tanto, el hecho de que las piezas dentarias se dispongan en forma correcta y en número correcto también, por supuesto, y se relacionen de manera correcta, va a ser decisivo para que cada pieza pueda cumplir con su función. Entonces tenemos los premolares inician la rotura de los alimentos para transformarlos en partículas pequeñas y los molares trituran los alimentos para que puedan ser deglutidos. Bueno, dentro de los huesos que intervienen en la masticación, vamos a tener huesos del cráneo, cuales incluimos algunos huesos nasal, maxilar superior y por supuesto el maxilar inferior. Bueno, acá tenemos un esquemita donde vemos en forma resumida los elementos que van a intervenir en cuanto a articulación ósea, que se refiere a la articulación de los huesos entre sí, como por ejemplo, acá vemos la articulación del hueso malar con la apófisis cigomática del hueso temporal. Eso es una articulación de huesos. Lo que sigue es la articulación dentaria, que son la manera en que se vinculan relacionan las piezas dentarias antagonistas, que sería lo ideal sería que haya el mayor de. Después tenemos la T con su disco correctamente, con su periodonto de inserción, que por supuesto que para que la masticación sea correcta, ese periodonto debe. Bueno, y vamos a comenzar a hablar un poquito, a recordar lo que es la articulación temporomandibular. Eh, no debemos dejar de lado esta importante entidad que, como yo les suelo decir a mis alumnos, es sumamente importante tener en cuenta la normalidad de la articulación de nuestro paciente. Ustedes van a ver en el desarrollo de las clases prácticas, van a tener oportunidad de observar radiografías panorámicas. Les recomiendo que las comparen, las vean después cuando las expongamos sobre los negatoscopios y comparen qué diferencias encuentran entre ustedes, que son los pacientes que ustedes ven, que son ustedes, y puedan entrenar la visión para observar la anatomía de los cóndilos, tanto del temporal como del maxilar inferior. Y se van a sorprender de las variaciones que pueden observar. ¿Mm? Entonces, dicho esto, continúo para que entiendan de que no es tirarse de cabeza, como les digo yo a veces, adentro de la boca del paciente, sino tenemos que vincularlo en un todo. ¿Eh? La ATM es considerada una diartrosis bicondilia. Son dos cóndilos acá lo que entran en juego. ¿Cuáles son esos cóndilos? Uno es el cóndilo del maxilar inferior y otro es el cóndilo del temporal, de la raíz transversa del zigoma. Son los dos cóndilos, por eso son dos superficies convexas que se van a poner en contacto a través de un fibrocartílago con movimientos libres de fricción y un elemento entre ambas superficies que es el disco o menisco interarticular. Estos elementos trabajan en forma armónica con un sistema de protección formado por ligamentos intra y extraarticulares y las sinoviales que aportan la lubricación y nutrición
además de un sistema neuromusculovascular. Bueno, esto todos ustedes ya lo saben, pero lo vamos refrescando para después tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico, a la hora de palpar, de sentir, de detectar alguna anomalía que nos indique, algún signo o síntoma que nos indique que tenemos que ir a revisar esa ATM. El concepto de articulación abarca no solo a la ATM, sino también, como dijimos hoy, a las articulaciones dentarias, ¿ok? Vinculadas al resto de los componentes del sistema. Tenemos que comprender que las ATM juegan un rol pasivo y de guía en los movimientos mandibulares. Esta guía necesita de un sistema de protección tanto de apertura, cierre en los movimientos excéntricos, de manera que las ATM ubiquen todos sus elementos en relación y función óptimas. ¿A qué se refiere con esto? Que esa ATM va a estar directamente relacionada, la salud de esa ATM, con una articulación dentaria correcta, donde podamos tener una oclusión y desoclusión óptimas para que realmente todo funcione de manera sincronizada y protegida. Entonces, este sistema está constituido por dos elementos fundamentales. Como dijimos hoy, las ATMs, encargadas de los movimientos mandibulares, y las articulaciones dentarias, que son las que estabilizan el sistema con un seguro de protección mutua. Y esto lo deben recordar de oclusión, el concepto de articulación mutuamente protegida y de oclusión mutuamente compartida, que ya lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos pasando las imágenes. Bueno, acá tenemos una foto de un preparado anatómico del ATM, donde tenemos la cavidad glenoidea. No sé si ustedes pueden ver la flechita con la que yo voy señalando. ¿Alguien me puede responder eso? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Se ve la flechita? El Sí se puntero, ve. ¿se ve? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces tenemos la cavidad glenoidea. A ver, ahí está mi flechita. Bueno, el cóndilo del temporal que estaría por aquí, el cóndilo del maxilar inferior, que es este acá, con su huesito esponjoso. De unión tenemos cápsula, ligamentos sinoviales y bueno, vemos algunas cosas, otras no las vemos porque esto es un preparado y obviamente es inerte. Pero ven perfectamente el disco acá interpuesto, el espacio articular superior, inferior, el cóndilo, se ubican todos en esta imagen, llegan a interpretar lo que significa. Bueno, la habrán visto muchas veces, me imagino. El cóndilo del temporal, también llamado eminencia articular, es el techo de la articulación temporomandibular y es una superficie convexa. ¿Eh? Quiero que agudicen su imaginación en este momento y piensen cuando el cóndilo rota, cómo al adelantarse, primero rota, después se traslada y se ponen en contacto esas dos superficies, que serían los cóndilos, tanto del temporal como del maxilar inferior, y con su disco correctamente interpuesto. Entonces, la eminencia articular, que es el techo de la articulación temporomandibular, es una superficie convexa seguida de una superficie cóncava llamada cavidad glenoidea. Esa se encuentra en el temporal, la cual recibirá otra superficie convexa, que es el cóndilo mandibular, entre los cuales se necesita un elemento entre ambos, que es de forma bicóncava y se llama disco articular. Ese disco tiene características muy particulares. Es un disco que es aplanado en el centro, es más fino, más delgado y con bordes elevados. Esa parte central es avascular y tiene la característica de poder soportar presiones. Dice, sus bordes interno y externo se encuentran unidos por inserciones
a los polos interno y externo del cóndilo mandibular, acompañando los movimientos mandibulares. Es todo un sistema complejo. En su borde anterior continúa el músculo pterigoideo externo y su borde posterior se continúa con el ligamento posterior hacia el espacio retrodiscal y disco bilaminar. Bueno, estos son todos conceptos de repaso. Acá, como les decía recién, vemos un esquema de lo que es el disco articular con una parte central avascular, que esta sería la que está preparada para recibir las presiones, y sus bordes elevados. Y esta sería una vista de frente, si hacemos un corte coronal del maxilar inferior, así se vería el disco. Y cuando está correctamente ubicado, se ve como boina de vasco, se dice. Bueno, alteraciones en el disco articular. ¿Qué tipo de alteraciones se pueden presentar? Y acá ya nos adentramos en lo que sería qué patologías comienzan a visualizarse que pueden ocasionar o estar vinculadas con anomalías de oclusión. Tenemos trastornos cráneo-cérvico-mandibulares. Esos trastornos cráneo-cérvicos mandibulares de los que tanto se habla hoy en día involucran bruxismo y apretamiento dentario. Hay que recordar y hacerle notar al paciente que si el paciente puede bruxar o independientemente apretar, o puede tener una combinación de ambas patologías. Durante la noche, cuando el paciente está en estado inconsciente, durmiendo, pueden producirse las dos patologías, tanto bruxismo como apretamiento dentario. Durante el día, lo frecuente y más común es que se produzca el apretamiento dentario. Entonces, entra en juego la calidad del profesional, explicarle al paciente que hay este tipo de patología, que lo van a detectar haciendo el examen clínico, pidiendo al paciente que abra la boca, a ver si hay algún desvío en apertura, si sienten algún ruidito, colocar las manos en las zonas de las ATM y detectar si ustedes perciben algún ruido o si el paciente relata que tiene algún ruido, si hace un clic, si hace algún tipo de chasquido o si tiene algún ruidito, se le llama tinnitus, a esos ruidos que se escuchan en forma constante y no desaparecen. Bueno, todas esas cuestiones que uno las recaba durante la anamnesis de la historia clínica son importantes a la hora de comenzar nuestro diagnóstico. Entonces, ¿qué podemos ya sugerirle al paciente a manera informativa y para que ustedes vayan teniendo en cuenta? Porque el paciente probablemente les diga no, no aprieto los dientes, no, no, no bruxo, pero nosotros vemos claras señales de bruxismo cuando vemos piezas dentarias desgastadas, como los bordes incisales de los caninos, bordes incisales del grupo incisivo, vemos desgastes generalizados, vemos recesiones gingivales que denotan un trauma de oclusión y un apretamiento dentario. Bueno, una infinidad de signos y síntomas que nos tienen que alertar para poner sobre aviso al paciente y nosotros comenzar a buscar elementos que se plasmen, por ejemplo, en una imagen radiográfica, en una resonancia magnética, de todas estas señales y alertas que estamos comenzando a descubrir en nuestro paciente. El disco puede estar luxado o puede estar subluxado. Bueno, eso es como un poquito más complejo. El que se dedica a hacer ATM ya lo va a ir estudiando, pero a manera de resumir, les cuento que el disco luxado es aquel que ya está totalmente fuera de su lugar y no puede reubicarse
en el movimiento de apertura y cierre. Y aquel que está subluxado puede que se escapa hacia afuera o hacia adentro, hacia adelante o hacia atrás, y cuando el paciente vuelve a su oclusión, se reubica, es como que es recaptado y vuelve a ubicarse. Ese disco subluxado puede o no tener signos o síntomas, dolor o no, pero el ruidito, el chasquido o a la palpación sienten algo, pueden adelantarse y ya explicarle al paciente que eso no es normal, no debería suceder. Y entonces tienen que derivarlo al paciente para que sea tratado. No hay que esperar a que el paciente tenga dolor, precisamente, para iniciar una derivación o un tratamiento. Y por supuesto que ustedes, eh, una vez egresados de la facultad, tienen que tener estos conocimientos para saber derivar. Por supuesto que el que quiera se va a especializar y va a realizar el tratamiento que corresponda según la especialidad que haga. Bueno, como les decía, puede o no producir dolor dependiendo del grado de lesión que exista, pero si ustedes ya detectan algo, por mínimo que sea, están en condiciones de alertar al paciente y decirles. Recuerden, chicos, que eh, habla muy bien del profesional el detectar este tipo de cuestiones, porque si ustedes no lo hacen y lo hace el odontólogo de la cuadra que viene, van a quedar ustedes como que no saben o no alertaron al paciente de prevenir un problema mayor. ¿Eh? ¿Cómo se puede tratar este tipo de patologías? Bueno, básicamente hay que derivarlo al paciente si no estamos en condiciones de tratarlo, pero el tratamiento de elección en la actualidad son placas miorrelajantes, osteopatía, kinesiología, terapias de ortopedia, porque también recuerden que todo el individuo es un todo y muchas veces hay que compensar ciertas fallas posturales con plantillas ortopédicas, así que es realmente interminable la cantidad de opciones que hay y ustedes las van a ir descubriendo a medida que se vayan especializando si es que deciden seguir por este camino. Bueno, el cóndilo, volviendo a la parte anatómica y normal, tenemos la cabeza y el cuello del cóndilo. Recuerden de observar cuando tengan su imagen radiográfica de la panorámica, tienen que observar bien la cabeza del cóndilo, la forma de esa cabeza, el cuello, la altura de esas ramas, si es una más baja que la otra. Recuerden esto y vayan teniéndolo en cuenta para el diagnóstico de su paciente. La cabeza presenta una forma convexa en sentido antero-posterior, con una vertiente anterior y posterior, la vertiente anterior representa la superficie articular propiamente dicha y está recubierta de un grueso fibrocartílago articular. En la porción del cuello, en la parte anterior se encuentra la fosita pterigoidea en la porción anterior, donde se inserta el fascículo inferior del músculo pterigoideo externo, músculo determinante de los movimientos de lateralidad y protrusión. Bueno, acá tenemos un corte lateral y una vista frontal del cóndilo del que estamos hablando. Vayan recordando esta imagen para después, cuando vean los cóndilos de su paciente, en la panorámica, justamente la vista lateral, que es la que ustedes van a tener, observen este tipo de configuración anatómica normal, porque después cuando vean los cóndilos de ustedes van a sorprenderse y van a gritar cuando vean algunos cóndilos. Recuerden lo que les digo. Y la vista frontal es una vista que la podemos tener en una imagen de una teleradiografía frontal, que no es la que frecuentemente se pide o la de rutina. Esa es una imagen que se solicita generalmente cuando detectamos alguna asimetría muy marcada y en la que tenemos que ir reuniendo más elementos como para eh, terminar de cerrar nuestro diagnóstico. Aparte, yo les cuento que hago ATM y
suelo pedir, sí, de rutina a los pacientes con trastornos de ATM, esa imagen, la teleradiografía frontal a boca abierta, para ver si existen rotaciones de las vértebras cervicales. Así que bueno, esa sería la imagen. Entonces, esta acá sería el corte desde una vista frontal de los cóndilos. Así tendríamos que ver un cóndilo normal. Bueno, ¿qué tipo de situaciones se pueden presentar como anomalías en ese cóndilo? Cuando hablamos de remodelaciones, significa justamente el cóndilo se va remodelando en función de situación para adaptarse a la función de la manera que mejor puede, ¿eh? Hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, esas remodelaciones óseas se van a ver plasmadas en cambios de la anatomía de esos cóndilos, que son ¿para qué? Para compensar patologías de orden muscular, articular o músculo articular. Esas serían las tres situaciones patológicas que se pueden presentar en las ATMs, ¿eh? Un paciente con problemas exclusivamente musculares, ustedes van a, el paciente, mejor dicho, les va a referir fatiga muscular, cansancio, van a decir, sí, me toco la cara y siento dolor en la zona esta, que sería la de los músculos elevadores, macetero. Si ustedes son curiosos y observan al paciente, se van a dar cuenta que le están hablando y muchas veces el paciente en ese mismo instante está apretando y ya pueden ver cómo se contrae el músculo macetero. Y yo les he contado a mis alumnos también que cuando vean la panorámica, en el borde inferior del maxilar inferior, pueden ver como espículas óseas, osteósea ahí, como para compensar esa potencia muscular tan exacerbada que hace que se produzca una zona muy densa y con espículas y osteofitos y situaciones muy particulares que atañen a exceso de fuerza muscular. Esas patologías pueden originar anomalías de oclusión que van a ocasionar problemas en la masticación y consecuentemente en la deglución. ¿Qué les parece a ustedes que puede originar un apretamiento, por ejemplo? Si el paciente aprieta los dientes. A ver, activen sus micrófonos y vamos a poner un poquito de movimiento y de interacción acá. ¿Qué les parece a ustedes que un paciente que aprieta los dientes puede ocasionarle a sus piezas dentarias y por ende a su articulación? A ver, alguien que se anime. Lo que les salga, no tengan miedo, porque yo no los estoy calificando acá. Desgaste, profe. El desgaste de los bordes incisales, profe. Doctora, Perfecto. dolor muscular, Dolor muscular. Difusiones Perfecto. también, Desgaste de las profe, piezas. en la ATM. ¿Cómo? Difusiones en la ATM también. ¿Cómo? Difusiones en la Sí, ATM también. sí. Bueno, todo eso ocasiona un problema, por ejemplo, de un paciente que tiene una patología de orden muscular. Aprieta las piezas dentarias y a nivel de específicamente de las piezas dentarias, ¿qué signo voy a encontrar yo en las piezas dentarias de pacientes apretadores? ¿Qué ¿Desgaste de la pieza patología? dentaria? Desgaste sería así, de las superficies puede ser, pero en otra parte, ¿en qué parte de la pieza dentaria ustedes dicen, apa, esto es Ah, apretamiento? el En la cuello zona cervical, cervical. ¿Cómo? Ah, por ahí escuché, alguien me lo dijo. En la zona cervical. En la zona cervical, en la zona cervical, en los cuellos de las piezas dentarias. ¿Y cómo se llama esa patología? Afracción, ¿Cómo? profe. Afracciones. Perfecto. Cuando ustedes vean afracciones en los cuellos de las piezas dentarias, alerta, presten atención. Y esto, chicos, es fundamental que lo
lo observen y no le quiten valor a ese dato. Porque si ustedes, viene un paciente, se sienta en el sillón y le ven el cuello con una fracción o dos o tres o varias, ese paciente, imagínense, estalló el cuello producto de una fuerza muscular excesiva. ¿Qué va a pasar si ustedes le restauran el cuello con un sistema de adhesión y no hacen otro tipo de tratamiento? ¿Qué va a pasar? Y es un No va a salir tratamiento esa regla. deficiente porque va a volver a caerse, digamos, la restauración. Exacto, el paciente va probablemente al día siguiente o ese mismo día, se le va a caer la restauración. ¿Y qué va a decir? Ah, la doctora usó un material de berreta, no me hizo bien el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes ahí como profesionales? Decirles al paciente, usted tiene una patología, yo le voy a hacer la restauración, eso obviamente que hay que restaurarlo, porque si no va a seguir. Imagínense que el cuello es una zona de flexión que si uno no restaura, eso se va a seguir lesionando y he visto casos en los que llegan al punto de cortarse casi la corona de la gravedad de, de la lesión. Entonces, hay que hacer la restauración, pero hay que tratar, no tratamos la causa, no podemos solucionar el problema. Pero si ustedes no le dicen al paciente, esto es algo que se van a cansar de escuchar. Todo lo que uno le dice al paciente antes es explicación y todo lo que uno dice después es excusa. Si ustedes no le advirtieron al paciente de que tiene esa patología articular o muscular, y le dijo antes. Al paciente no le gusta enterarse después de las cosas, les gusta enterarse antes. Entonces ya está con su paraguas abierto y sabe que si no se trata la patología, es muy probable que el tratamiento fracase, que ese tratamiento en particular fracase. Dichas patologías pueden originar anomalías de oclusión que ocasionarán problemas en la masticación y consecuentemente en la deglución. Recuerden también que esos desgastes de los que me hablaron, de las superficies incisales, ¿qué es lo que va a producir? Si el paciente empieza a tener contacto, se gastan las piezas dentarias y empieza a tener contacto anterior en oclusión habitual, disminuye la dimensión vertical, me está cantando a los gritos de que mi articulación se va a tener que acomodar a esa nueva situación, porque en principio tenía una dimensión vertical y luego disminuyó esa dimensión y se me alteró completamente mi sistema estomatológico. Entonces, sí o sí a prestarle atención a todos los signos y síntomas. Bueno, esto es para seguir repasando. No hace falta que yo se los recuerde. Ustedes lo van a tener, ya lo tienen disponible en el aula. Así que bueno, lo vamos a ir pasando medio rapidito, ¿no? Ligamento articular, bueno, lo leen después. No hace falta que se los describa en detalle. Bueno, acá está un corte del ATM con su cápsula, que también es re importante porque está ricamente inervada por el nervio auriculotemporal y masseterino, que dan respuesta a las exigencias parafuncionales a las que pueden estar expuestas. Quiere decir que puede doler, porque ahí sí hay una irrigación y una inervación muy rica. Después los ligamentos extraarticulares, a los que se les atribuye una acción limitada. Bueno, después tenemos los ligamentos accesorios, todo esto para ir recordando anatómicamente cómo está formada la ATM. Los ligamentos interarticulares están representados por el ligamento posterior, la acción del pterigoideo externo y retorne a su posición en el movimiento de cierre. Si nosotros vamos comprendiendo todas estas situaciones, es a partir de lo cual después vamos a entender qué es lo que está funcionando mal y por qué. Bueno, otro esquemita donde vemos lo que vimos hoy en la imagen de preparado anatómico.
Y acá tenemos la irrigación y la inervación, quienes son los que intervienen en esa irrigación e inervación. Bueno, y acá esto es, lo reduje la cantidad de diapositivas porque eran demasiadas, pero bueno, este sería el movimiento de rotación. Recuerden que estamos hablando de masticación. Entonces, inicia por gravedad, se contrae el as inferior del pterigoideo lateral, la porción anterior del digástrico, se relajan los músculos elevadores hasta una separación de 20 milímetros en el sector anterior y se da por terminada la rotación. Ese es el primer movimiento. Ahí, ¿ven? Entonces ahí está, estamos en oclusión. Fíjense cómo va cambiando de posición el cóndilo y pasamos al movimiento de traslación. Entonces la tensión de los ligamentos pterigomandibular, fenomandibular, estilomandibular, ponen el fin a esa rotación. Se suman los videos en el compartimiento supramedical en un área funcional del ATM hasta una apertura de metros con contracción del digástrico y los músculos suprahialéticos. Fíjense acá en esta partecita lo que va ocurriendo. Voy para atrás. Fíjense, ahí estarían en contacto los dos cóndilos con el disco interpuesto y la apertura máxima. Bueno, durante el cierre sin alimentos interpuestos es exclusivo de las fibras verticales del temporal. Al primer contacto molar de los alimentos entran en actividad el macetero y pterigoideo medial, más la combinación de movimientos laterales y protrusivos de los pterigoideos laterales y fibras horizontales del temporal. Está mal escrito ahí. En contracciones y relajaciones alternadas. Bueno, y vamos a la apertura de dedos, mientras que los maceteros y fibras verticales del temporal actúan como antagonistas. ¿Se van dando cuenta de la cantidad de músculos que entran en juego en apertura y cierre? En protrusiva. Bueno, es impresionante la cantidad de actividad muscular que tenemos. ¿Eh? Y bueno, y acá esto es algo que quiero que recuerden y les quede más que claro, que ya ustedes lo vienen viendo, así que me imagino que son conceptos que los tienen, por lo menos articulaciones. Centralizan, cuando ustedes ponen en contacto ambas arcadas, son los caninos los encargados de centralizar la oclusión. También desocluyen y desprograman. Bueno, acá vamos a ver la desoclusión. ¿Cómo se produce la desoclusión? Cuando entran en lateralidad, en contacto, las cúspides de los caninos y todo el sector triturante posterior queda oclusión en la parte posterior, ni tampoco en ninguna otra parte de la boca. Si yo estoy haciendo el movimiento excursivo hacia la izquierda, tienen que ponerse en contacto las cúspides de los caninos del lado izquierdo y no tiene que existir ningún contacto en el resto de la boca. Mientras yo digo esto, prueben ustedes a ver si se cumple esa premisa. ¿Alguno detectó que no se cumple? A ver, no puede ser que todos tengan oclusión de los 120 casos de Andrews. A ver, díganme. ¿Todos muerden perfecto? Bueno, vamos a acelerar un poco porque me estoy yendo de tema y ya algo que pasa a la hora. Bueno, el rol de los caninos en la protección de ATM, entonces dijimos, centralizan, desocluyen y desprograman. Los movimientos de lateralidad se producen por contracciones isolaterales del temporal medio y posterior, contralaterales de los pterigoideos medial y pterigoideos laterales. Después, molares y premolares en la protección de las ATMs. Centralizan
el final del cierre mandibular. O sea, cuando ustedes están en oclusión habitual, son molares y premolares los que tienen que entrar en contacto y finalizar el cierre mandibular. Las piezas dentarias, entonces, son elementos dictatoriales de la posición mandibular, porque si no hay piezas dentarias, ¿quién va a ubicar a las ATM? Nadie. Las piezas dentarias posteriores deben ser capaces de detener no pueden faltar piezas dentarias. Al paciente que le faltan piezas dentarias o que tiene eh, pérdida entre sector de premolares y molares o le falta la última pieza dentaria, mínimamente tiene que estar hasta el segundo molar. Ya que estén los terceros es un tema controversial, porque los terceros son piezas que a veces no pueden estar en la boca, hay que sacarlas, pero hasta el segundo molar deberían estar presentes. Y al que por ahí le falte, a alguno de ustedes pierda un segundo molar, tanto superior como inferior, de repente se queda sin ese segundo molar, les garantizo que se les complica completamente la forma de masticar. Entonces, deben ser capaces de detener el cierre mandibular dado por los músculos elevadores para proteger a las piezas dentarias anteriores. Recuerden, en oclusión habitual, las piezas dentarias posteriores van a proteger a las anteriores. ¿Qué va a pasar en el sector anterior? Va a haber inoclusión. Se llama contacto en saliva. Las piezas dentarias anteriores, incisivos, grupo incisivo superior e inferior, se relacionan por medio de la saliva solamente. Los caninos deben ser capaces de centrar la mandíbula en sentido lateral en cierre mandibular. Las piezas dentarias anteriores deben ser capaces de guiar los movimientos mandibulares excéntricos. Si nosotros realizamos un movimiento de protrusión, como frotando los dientes inferiores sobre los superiores, deben entrar en contactos solamente el grupo incisivo y estar completamente liberado el sector posterior. Las piezas dentarias son elementos, como dijimos, dictatoriales de la posición mandibular, porque si no tenemos dimensión vertical, no sabe dónde ir. Aquí lo mismo. Y esto es lo que determina el engrama muscular. El engrama muscular sabemos que es la memoria motora que tenemos para recordar movimientos con un patrón de repetición, por ejemplo, la masticación. Y esto hace, este engrama muscular hace de que no tengamos que pensarlo para poder ejecutarlo, sino que se ejecuta automáticamente porque ya está implícito en ese engrama, como otros movimientos del cuerpo. Oclusión orgánica anterior. Esto sería como un resumen entonces de lo que fuimos viendo. Con las cabezas en posición más, cabeza de los cóndilos en posición más superior y media en la fosa mandibular, disco correctamente interpuesto, sin presiones excesivas ni tensiones. Eso es lo que debería ocurrir en una oclusión orgánica. Desoclusión, por supuesto, nada mejor para una oclusión que una correcta desoclusión, cuando se inician los movimientos excéntricos, guiados en protrusiva por incisivos superiores e inferiores y guiados en lateralidades por caninos superiores e inferiores. Eso está claro, ¿no? Bueno, aspectos que pueden complicar el diagnóstico por imagen en ATM. Ustedes cuando comiencen a entrenar su vista viendo las imágenes radiográficas, van a ver, yo les voy a mostrar a mis alumnos y cada uno de sus docentes les va a ir enseñando cómo se superponen imágenes en esa panorámica. Entonces tenemos que aprender a diferenciar las estructuras anatómicas para poder sacarle partido y provecho a esa imagen, que la imagen panorámica es una radiografía a la que al paciente por lo general tiene acceso, la cubren las obras sociales sin problemas, y en el caso de no la tengan no es tan difícil de afrontar. Así que hay que aprender a sacarle provecho a esa imagen. Pero
hay situaciones que complican la lectura de una panorámica, por lo tanto, a veces hay que solicitar otro tipo de estudios, como por ejemplo una resonancia. Bueno, ahí tienen un resonador, esto a título de informativo nada más. Y este es un informe, fíjense, dice, por ejemplo, se realizó resonancia de ambas articulaciones con con cortes sagitales y coronales, distintas secuencias, es muy específico, lo pide sobre todo cuando hay una patología, obviamente que se pide este estudio cuando ya hay una patología que el profesional es capaz de detectar y necesita mayor información. Bueno, relación de las ATM con músculos y dientes para que la articulación se mueva, se requiere de los músculos y un sistema neurosensorial que permite llevar ordenado que los músculos puedan, que sean los determinantes de la posición de las ATM. Repetimos lo mismo, vamos repitiendo, ¿eh? Los dientes anteriores, especialmente caninos, son los responsables de estabilizar y centralizar el cierre mandibular. Bueno, esto ya lo dijimos. Oclusión mutuamente compartida y oclusión mutuamente protegida. Entonces, en oclusión habitual, los dientes posteriores protegen a los anteriores y en movimientos excéntricos y excursivos, los dientes anteriores protegen a los posteriores. Siempre, por supuesto, con el disco articular correctamente interpuesto, sin síntomas, sin ningún tipo de patología. Y bueno, esta es una imagen para graficar simplemente lo que venimos viendo. Acá vemos un paciente que está haciendo un movimiento excéntrico hacia el lado derecho, donde entran en contacto las cúspides de los caninos y desde premolares hacia atrás vemos el sector posterior, así como ausencia de contacto en el resto de la boca. Esto sería lo ideal. Acá, este movimiento de desoclusión o esta función de desoclusión que la otorgan los caninos está favoreciendo la protección de las ATMs y de las piezas dentarias, obviamente. Bueno, como conclusión de esta parte, en ortodoncia tenemos que tener presente que los dientes que vamos a tratar se encuentran en un sistema donde las ATM juegan un rol fundamental y serán tenidas en cuenta desde el momento del diagnóstico durante el tratamiento y finalización para lograr estabilidad a largo plazo. Chicos, me disculpan un segundo, me están tocando timbre. Bueno, estoy de vuelta. No se fueron, ¿no? Estamos. Vamos a la siguiente. Y vamos a la deglución. Entonces terminamos con masticación y vamos a pasar a la función de deglución. ¿Qué es la deglución? Es una función basada en reflejos primarios incondicionados que se presenta desde el nacimiento, al igual que la respiración y la succión. La deglución y la respiración se establecen de manera coordinada tempranamente, puesto que lógicamente no es posible respirar y deglutir al mismo tiempo. Bien, reconocemos dos tipos de deglución infantil y deglución adulta. Nos vamos a referir a la deglución adulta
pero no sin dejar de recordar que la deglución infantil es normal en la primera etapa del individuo. Si esa deglución infantil persiste entre los 4 y 5 años, de deglución ática. Y esta es la deglución que nos tiene que llamar la atención porque es la deglución alterada, la función de deglución alterada. ¿Puede influir una mala deglución en la generación de problemas de mala oclusión? Sí. Miren esta imagen. Acá tenemos un esquema de lo que es la deglución infantil. La deglución infantil, como ustedes recordarán o van a aprender también y ver el año que viene en odontopediatría, sucede de esta forma. Entre los rodetes dentarios, el bebé va a colocar la lengua para poder producir el eh, reflejo de succión. Durante la amamantación está el pezón de la mamá, acá está la lengua, y a través de los músculos de los labios y músculos faciales el bebé hace presión para poder alimentarse y extraer la leche de la mamá. Así que esa deglución, si persiste después de los 5 años, alerta, no debe permanecer porque de hacerlo va a generar maloclusiones. Entonces, ¿cómo va a evolucionar esa deglución hacia una deglusión adulta normal? Con la aparición sucesiva de incisivos temporarios, con el levante de la mordida, la temporario y luego el primer molar permanente, instalación de la guía incisiva, generación de curvas de compensación como Baldwin-Speed o de Wilson, que ya las vieron, el aumento progresivo del tamaño de los huesos maxilares y la instalación del bueno, un montón de fenómenos por los cuales el bolo alimenticio hasta llegar, bueno, finalmente al estómago. Entonces, acá tenemos lo que es la esquema. Hola, ¿Se le escucha, profe? ¿alguien que me... ¿Se escucha o no? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Cari, sí se escucha, lo que pasa es que tu internet va como con un delay y hace de que se vaya Sí. pausando. Ah, bueno, ¿sigo entonces? Sí, pero tenés que compartir pantalla. A ver, porque yo estoy viendo acá en la pantalla, pero espera. Sí, vi como que se estaba reconectando, por eso no. Ay, no logro. Ah, bien, bien, bien. Bueno, a ver si puedo volver a... Volví a compartir tu pantalla. Sí, no me aparece el menú. Espera, no me aparece el Abajo, menú. cuando... No, yo lo tengo arriba, pero no me Ah, aparece. No, a ver.
no me da la opción. Escuchá, voy a compartir yo mi pantalla y vos empezás a hablar y yo Bueno, paso diapositiva. dale. ¿Se ve la pantalla? A ver, Sí, espera, doctor. veo en chiquitito. A ver. ¿Dónde quedaste? Te quedaste en deglución. Quedé deglución, deglución adulta, pero si querés volver porque nos escucharon los chicos la parte de deglución infantil. Bueno, ahí está. Deglución, concepto. Deglución infantil. Apago mi micrófono. Ay, sí. Bueno, seguí nomás. Seguí. Bueno, lo que les decía es que la deglución infantil es una etapa de la vida del paciente que no debe sobrepasar los 4 o 5 años de edad. Si persiste la deglución infantil después de los 5 años, estamos en presencia de deglución atípica. Y la deglución atípica es aquella que para un adulto es incorrecta. Por lo tanto, puede ocasionar anomalías de oclusión. Les mostraba en esas imágenes cómo el bebé, para el cual sí es normal esa dilución infantil, posiciona la lengua entre ambos rodetes de sus encías y aprisiona el pezón de la mamá para poder alimentarse, la lengua por debajo del pezón, por encima la presión y el niño puede extraer la leche de la mamá. Bueno, eso es normal para el niño, pero no para un adulto. O sea, después de los 5 años, la deglución se transforma en deglución adulta, o al menos así debería ser para que todo funcione equilibradamente, la musculatura perioral y la musculatura interna. Por ejemplo, a ver, siguiente, pasame. No veo que pasen las imágenes. Ahí. Entonces, ahí estaban, a ver si puedo yo ver eso más grande, porque lo estoy viendo muy chiquitito. Ahí. Em, entonces, la aparición sucesiva de los incisivos temporarios, todo esto va a hacer que evolucione de una deglución infantil a una deglusión adulta. La aparición de los dientes incisivos, el levante de mordida con la erupción del primer molar, bueno, todo esto que ya lo habíamos visto, generación de la curva de compensación, guía incisiva e instalación canina. Seguí nomás, Dani. Seguimos. Acá estábamos viendo cómo se producía la deglución adulta. Seguí la siguiente, cómo pasaba a través de distintos movimientos peristálticos de la lengua, con el cierre labial, el apoyo de la punta de la lengua en el sector de arrugas palatinas, se inician movimientos peristálticos hacia la parte posterior, se eleva la laringe, desciende la epiglotis y el bolo alimenticio pasa de ser una etapa voluntaria en la cavidad bucal a una etapa involuntaria en el esófago, donde ya el bolo alimenticio continúa con su circuito para llegar al estómago. Se producen una serie de mecanismos muy complejos para que esto suceda. Se bloquea el cierre con cierre labial, se bloquea la respiración, que es la que debemos evitar, la respiración bucal, obviamente, pero por un sistema de autodefensa, ¿no es cierto? Se bloquea eso, entonces el bolo va pasando ya en forma refleja al esófago, evitando que se vaya hacia el lado de las fosas nasales o que se vaya hacia la tráquea y luego a los pulmones, donde nos generaría riesgo de vida para el paciente, claramente.
Seguimos con la otra imagen. Acá tenemos un corte sagital o coronal y un corte lateral, una vista lateral donde vemos la lengua completamente apoyada, el contacto en saliva de las piezas anteriores, el contacto de las piezas posteriores y el cierre labial, ¿no es cierto? Y la acción centrípeta de la lengua. Esto sería lo correcto, lo que debería ocurrir en condiciones normales cuando toda la musculatura está bien, con su tonicidad correcta y con las funciones de los músculos de los labios y los músculos periorales correctas. Bien, seguimos. Bueno, acá, como les dije antes, hay dos fases, la fase oral o voluntaria que se inicia en la boca, desde el primer proceso, la primera etapa de la digestión que se hace en la boca, y luego pasa a una etapa involuntaria o refleja, que es la fase faríngea. Seguimos. Bien. Entonces, en la fase oral o voluntaria se detiene la respiración. Imagínense, háganlo a medida que vamos desarrollando esto. Cierran los labios, se relaja la musculatura perioral, se contraen los maceteros y temporales, tragamos y entran en contacto los dientes, se contraen los músculos maceteros y se inicia un movimiento peristáltico de la lengua que toca primero las arrugas palatinas y se va pegando a toda la bóveda palatina, se eleva el velo del paladar, asciende el hioides, desciende la epiglotis y se produce el paso del bolo alimenticio o de la saliva, en este caso que ustedes están practicando, a menos que alguno esté almorzando en este momento. Sí, ¿seguimos? Esa es la etapa voluntaria. Y la faringia o involuntaria, que es cuando el bolo alimenticio pasa por los pilares anteriores del velo del paladar, comienza la segunda etapa, refleja, que conduce el bolo hacia el esófago mediante ondas peristálticas. Seguimos. Bueno, la deglución se repite entre 800 y 1000 veces por día, generando suficientes fuerzas para provocar modificaciones dentarias y dentoalveolares sin ser responsable de modificaciones esqueletales. Esto hablando de una deglución normal. Pero ¿qué pasa en esos pacientes que degluten de manera atípica? Ya sea por interposición lingual o ya sea que utilicen el labio inferior para tragar. Imagínense esa cantidad de veces, 800 a 1000 veces por día que tragamos la saliva, porque estamos hablando y necesitamos saliva, o necesitamos insalivar el bolo alimenticio para poder tragarlo. Imagínense esa cantidad de veces que ejercitamos esa musculatura, y si la musculatura no está funcionando bien, ¿qué va a pasar? Si yo trago interponiendo el labio inferior debajo de las piezas dentarias anterosuperiores, claramente esas piezas se van a protruir. ¿Por qué? Porque hay eh, un desequilibrio muscular que está obligando a mis piezas dentarias a que les resulte cómodo estar en forma inclinada y protruida. Seguimos. Bien, acá tienen otro tipo de dilución atípica que se hace, se llama interposición lingual, el otro era, lo que les dije antes, era interposición labial. Acá tenemos interposición lingual entre ambas arcadas. ¿Y qué tipo de maloclusión me generó? Esto lo van a ver después también cuando veamos eh, las distintas maloclusiones. Esto es una mordida abierta generada por la presión excesiva de la lengua entre ambas arcadas. Fíjense, seguramente estas piezas están intruidas, las inferiores, también las superiores. ¿Qué más produjo esto? Produjo una mordida cruzada en los sectores laterales. Así que vaya si produce un gran desequilibrio y una anomalía de posición de las piezas dentarias. Cuando ustedes hacen la historia clínica de su paciente y le van pidiendo datos, díganle, traga la saliva y fíjense qué hace el paciente. Pónganle separadores y háganle tragar la saliva. Si ustedes ven la lengua,
en esos movimientos, claramente hay una interposición lingual. Y si ya hay un exceso de presión muscular, van a ver reflejada la anomalía de posición ya en ese momento, van a ver una mordida abierta. Puede ser de un lado, o sea, unilateral, puede ser anterior, puede ser bilateral. A veces la lengua en la parte posterior queda como apelotonada y genera mordidas abiertas bilaterales posteriores también, no solamente mordida abierta anterior. Seguimos acá. Bueno, es la misma foto, pero una vista lateral. Fíjense cómo la lengua está completamente interpuesta entre ambas arcadas. Fíjense que bueno, estos son dientes muy nuevitos, ¿no? Pero si este paciente continúa sin tratamiento, acá lo que hay que hacer es ortopedia, pero si este paciente continúa, ortopedia y fonoaudiología, por supuesto, pero si continúa sin tratamiento, estos bordecitos de iris, los que nunca entran en contacto, y eso se tiene que ir gastando naturalmente por el uso de las piezas dentarias. ¿Seguimos? Bueno, acá tenemos distintos tipos de maloclusiones y por ende distintos tipos de deglución atípica. Fíjense acá la lengua empujando a las piezas anteroinferiores. Esto sería un patrón de clase 3. Fíjense, la lengua no está apoyada correctamente. Acá está el bolo alimenticio, tenemos una mordida invertida, una protrusión del maxilar inferior, inclinación o sobreinclinación de las piezas dentarias anteroinferiores. Claramente este paciente no se va a poder reeducar si no hacemos una corrección ortodóntica y una reeducación lingual. En este caso tenemos una anomalía de clase 2, tenemos mordida también abierta, al igual que acá, pero son distintos tipos de mordida abierta. Acá tenemos mordida abierta con protrusión del sector anterosuperior. Vemos que hay una hipotonía de este labio superior, este labio inferior contactando con la cara palatina de las piezas anterosuperiores, que es lo que le decía, cuando hay una dilución abocada, una presión del labio inferior sobre la cara palatina de las piezas superiores, con la lengua interpuesta entre ambas arcadas, impidiendo que este sector anterior se encuentre. O sea que acá no hay contacto del sector anterior, este paciente no puede cortar los alimentos, mal va a poder triturarlos, porque ya no puede cortar el alimento con las piezas anteriores. Entonces empiezan a funcionar otras piezas dentarias, las piezas laterales, piezas posteriores, empiezan a ser funciones, piezas que no están diseñadas para esa función. Y entonces todo funciona mal y se desequilibra la musculatura y todo es un caos. ¿Seguimos? Bueno, seguimos con la fonación, nos queda poco tiempo, así que vamos a ir rapidito. Seguimos. La fonación, que es la emisión de la voz y formación de las palabras. Por si no lo tuvieron en cuenta hasta ahora, la fonación también es la mala función al momento de articular fonemas, también va a acarrear problemas de maloclusión. Entonces, decimos que, ¿cuál es la importancia de la fonación en la ortodoncia? Que en la cavidad bucal se articulan las palabras, las consonantes y las vocales. Además, va a actuar como caja de resonancia junto con fosas nasales, faringe, y las alteraciones maxilodentarias producen alteraciones fonéticas también. O sea, no solo la mala articulación va a ocasionar maloclusiones, sino que alteraciones a nivel maxilar y dentarias van a producir alteraciones fonéticas. Por ejemplo, los fisurados. Por ejemplo, una fisura palatina. El paciente no puede apoyar la lengua en el paladar correctamente. Esa fisura hace que, por ende, la emisión del sonido, la emisión de la voz va a ser diferente. Las alteraciones en distintas partes de la boca, como paladar duro, paladar blando, tejidos blandos, la tonicidad muscular, el tamaño y posición de la lengua. Hay pacientes que tienen la lengua grande, por ende no la pueden apoyar correctamente en el paladar.
las maloclusiones, enfermedades respiratorias, todo eso de fonemas. ¿Seguimos? Bueno, el mecanismo fonético está dado lo efectúan las vías respiratorias y está dado por tres partes. Hay un fuelle respiratorio, un aparato glótico y un aparato resonador. Esto a manera de recordatorio, el aparato tiene dos funciones, que es el intercambio de oxígeno para el organismo y la emisión de la voz durante la expiración, que es donde se produce la emisión del sonido. Si no, intenten hacerlo cuando están inspirando y van a ver que no se puede. Bien, la tráquea, pulmones, músculos, inspiradores y expiradores. Seguimos. Bueno, acá hay un esquemita bastante viejito del libro de Guardo, donde están coloreados los músculos que intervienen en la respiración, que tenemos músculos inspiradores y expiradores. Dentro de cada uno tenemos principales y auxiliares. Dentro de los principales de inspiradores tenemos el diafragma y los músculos intercostales externos, y dentro de los auxiliares los pectorales y esternocleidomastoideo. Y dentro de los músculos expiradores tenemos los principales como el recto del abdomen, intercostales internos, y los auxiliares que son el oblicuo mayor y el oblicuo menor, aquí en el esquema. Después tenemos el aparato glótico, que es donde realmente se va a producir la emisión del sonido, con sus distintas partes: laringe, epiglotis, glotis, cuerdas vocales falsas y cuerdas vocales verdaderas. Seguimos. Bueno, acá tenemos distintos cortes de la laringe. Después mírenlo en detalle si quieren. Acá está el hioides, los cartílagos, todos los elementos que intervienen en esta función de respiración. Y vamos a ver ahora seguramente la imagen de las cuerdas vocales, que tenemos cuerdas vocales falsas y cuerdas vocales verdaderas. Las cuerdas vocales verdaderas son las encargadas de producir el sonido y la emisión del sonido, y las cuerdas vocales falsas, que son repliegues mucosos, que solamente están para proteger el sistema respiratorio. Bueno, estas también son distintas partes, con un poquito más de detalle. Seguimos. No hace falta entrar en detalle acá. Bueno, las distintas partes del sistema. Seguí nomás, Dani, porque queda poco tiempo. Nos queda toda una función todavía. Seguimos. Bueno, acá tenemos, sí, esta foto está buena, porque son fotografías de las cuerdas vocales, cómo se presentan durante la emisión del sonido. Fíjense. ¿Mm? Son las cuerdas vocales verdaderas y las falsas son los repliegues mucosos. Acá los anillos traqueales se pueden ver. Aquí pueden ver los anillos de la tráquea durante la entrada del aire. En este momento la separación entre los pliegues vocales es máxima. Las cuerdas vocales se aprecian borrosas durante la vibración, pero un instante antes pueden ser vistas en esta posición acortada, ligeramente arqueadas, aproximación de los cartílagos aritenoides. Y al emitir un tono alto, se ve el inicio de la fonación, las cuerdas vocales se elongan y se estrechan, ¿eh? Se ven más estiraditas y más cerquita. Bueno, el aparato resonador cumple la función de colaborar con la emisión del sonido por medio de las condiciones que ofrece, que son la faringe, la cavidad bucal, las fosas nasales, los senos paranasales, y que ahí se van a acordar seguramente de cuando yo, por ejemplo, ahora que estoy un poco congestionada, cómo me cambia la voz, porque el aparato resonador está en la cavidad bucal, y al estar obstruidas algunas partes del sistema respiratorio, es como que cambia la forma de percibir el sonido de la persona que está con un problema respiratorio, con una obstrucción. En mi caso es temporal, pero hay pacientes que tienen esa voz nasal, se le dice,
cuando tiene obstrucciones de las vías respiratorias y genera ese tipo de voz tan, tan característico. Seguimos. Sí. ¿Cómo? Espera, espera que no estoy viendo porque tengo... Espera, espera, espera. Ahí. ¿Dónde estás leyendo? Paladar inferior. No, no, no. Sí, eso está mal. Eso está mal. Músculos de la mejilla, labios, lengua, paladar no, está mal. Paladar debe ser paladar blando ahí. Sí, sí. Y la úvula. Sí. Disculpen, esa diapositiva la verdad que no la había chequeado y no me di cuenta de ese error. Bien, las vocales, esto es importante. Las vocales son sonidos y las consonantes son ruidos. Vamos a situarnos nuevamente en lo que estábamos hablando hoy de cómo puede afectar la mala articulación de fonemas en la producción de maloclusiones. Entonces, las vocales son sonidos producidos por la columna de aire expirada a través del corredor faríngeo bucal y las consonantes son ruidos que para ser emitidos deben auxiliarse de una vocal. Eso lo tienen claro, ¿no es cierto? Bien. Este es un esquema viejito que creo que es del libro de Guardo, pero en el libro de Okeson estuve viendo que también hay un esquema muy lindo de cómo se produce la articulación de las consonantes. ¿M? Si vamos viendo, por ahí parece un dibujito difícil de entender, pero no lo es. Acá, en el margen inferior izquierdo, tienen las consonantes P, B larga y M. Hagan el ejercicio de pronunciar esas vocales, esas consonantes y se van a dar cuenta si no tienen alterada la función lingual y demás, se da atención a la lengua, piezas dentarias y a los labios cuando articulan esas distintas consonantes que van viendo acá en el margen inferior izquierdo. Fíjense, si yo digo P, P es una consonante bilabial. Si digo B, B larga, también es bilabial, ¿verdad? Pero fíjense cómo se ubica la lengua en ese momento. Fíjense, háganlo y fíjense si coincide con esta disposición de la lengua cuando ustedes pronuncian la P. Ven que la lengua se aleja de las caras palatinas de las piezas dentarias, ¿eh? No toca las piezas dentarias, es como que se retrae un poquitito y tampoco toca la bóveda palatina. ¿Se dan cuenta? Después tenemos la T. T, si yo digo T, la punta de la lengua debe contactar con la cara palatina de las piezas superiores, T, y digo que es linguodental, así se llama esta consonante, la T, la D de dedo y la Z. Si el paciente no pronuncia correctamente, seguramente ya va a denotar en su oclusión algún tipo de anomalía. Puede haber una interposición lingual en la pronunciación de ciertos fonemas que hace que le produzca una mordida abierta, porque está metiendo la lengua tantas veces cada vez que pronuncia mal las consonantes que genera la maloclusión. Después tenemos F, háganlo y se van a dar cuenta quién entra en contacto si lo hacen en forma normal. El labio inferior con la cara palatina de las piezas superiores. Entonces sería labio dentales, así se llaman esas consonantes. Y fíjense la disposición que adopta la lengua en ese momento. Después tenemos la S, S, toca la lengua con las arrugas palatinas. Entonces sería las arrugas palatinas y la cara palatina de los incisivos. Entonces también es linguodental. S y L. Toca la lengua, la punta de la lengua tiene que tocar en el cuello del incisivo en la unión con el
el paladar duro sería, la zona de las arrugas palatinas. Cuando la lengua no apoya ahí, ustedes van a ver como característica en esa bóveda palatina las arrugas muy, muy marcadas. ¿Por qué? Por falta de uso. O lo mismo cuando traga mal. Si el paciente traga mal, la lengua no apoya, el paladar es más angosto, paladar ojival, y todo eso es producto de mala función muscular. Después, fíjense, toda la lengua apoyada en el paladar duro. Elle y che son palatales, esas consonantes. Después tenemos K, G, ñ, I, Y. La lengua toca la zona posterior del paladar duro y se llaman consonantes guturales. ¿Mm? Bueno, después lo miran en detalle y se van a ir dando cuenta de cómo funciona. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Respiración, que ya fuimos viendo la respiración en conjunto con las demás funciones. Bueno, el aparato respiratorio es un conjunto de estructuras que permiten la captación de oxígeno y eliminación de anhídrido carbónico producido en la respiración. La respiración normal o nasal es aquella donde el aire ingresa por la nariz sin esfuerzo con un cierre simultáneo de la cavidad bucal. Paciente que ustedes vean con la boca entreabierta, eh, con una fascie muy característica que se llama fascies adenoides, con ojeras, ojos cansados, mirada perdida, labios como resecos, protrusión de los incisivos superiores. Claramente ese paciente está respirando por la boca. Así que presten atención a esos pacientes. El objetivo principal del sistema respiratorio es aportar oxígeno a las células de los órganos más nobles del cuerpo, principalmente al cerebro, y acá me detengo. Ese paciente que les acabo de describir, que tiene la mirada perdida, que respira por la boca, que tiene un cansancio generalizado, que no es capaz de prestar atención, se duerme en clase, ¿qué está pasando? Si yo estoy diciendo que la respiración, el objetivo principal es llenar de oxígeno a las células del cerebro, y claramente ese paciente no oxigena bien, por ende tiene todos esos síntomas. Así que cuando el paciente tiene una maloclusión asociada a una respiración bucal, hay que advertirle al paciente si es un paciente adulto, o a los papás si es un paciente adolescente o niño, que hay que tratar la causa. ¿Por qué? Sobre todo para un niño o adolescente. Le arruina la vida estar en esa situación de no poder respirar correctamente. Imagínense de todo lo que se pierde esa persona durante ese estadio en el que está respirando mal. No puede incorporar conocimientos, no puede ejercitar porque hace ejercicio y tiene que abrir la boca para que le entre el aire para no morirse, básicamente. Bueno, son innumerables las cuestiones que se suceden a partir de una mala respiración. Así que es re importante detectar eso, chicos, con elementos muy simples como poner un espejito debajo de la nariz. Cuando el paciente le preguntan a la mamá, está ahí al lado de usted y ustedes le dicen, ¿respira por la boca? No, le dice la mamá. A ver, vamos a hacer una pruebita. Y ustedes le hacen la prueba y el paciente le sale un hilito de aire por una de las narinas y la otra no sale nada. Claramente cuando respira bien se forman como alitas de mariposa en el espejo. Pero si ustedes ven que de un lado respira, del otro lado no respira, y ven la narina de ese lado muy comprimida, cerrada, piensen que puede haber una obstrucción alta inmediatamente y ya se le pide una teleradiografía de perfil, se hace el análisis de las vías respiratorias altas. Si no están en condiciones de hacerlo, deriven al paciente, derívenlo con el otorrino, díganle posible respiración bucal o respiración mixta, porque algunos la tienen
mixta, o sea, respiran por la nariz un poquito, pero de noche respiran por la boca. Pregúntenle a la mamá, ¿ronca de noche? Se van a sorprender la cantidad de veces que le dice que sí. Entonces, anatómicamente, ¿qué tenemos? Vía aérea superior, cavidades nasales, cavidad oral, faringe. Función, entibiar, humidificar y filtrar el aire. Esa es la parte superior. Seguimos. La vía aérea inferior ya está dada por la tráquea, bronquio y pulmones, y el intercambio gaseoso sería su función. Seguimos, esto sería todo lo normal, obviamente. Y acá volvemos a las obstrucciones. Entonces, tenemos obstrucciones altas y obstrucciones bajas. Entonces, las obstrucciones altas pueden ser nasales o nasofaringias. Dentro de las nasales, ¿qué patologías frecuentes podemos encontrar? El tabique desviado, coriza crónica, que es la rinitis, con constantemente esos ojos llorosos, eh, bueno, secreciones, rinitis hipertrófica, pólipos nasales, cornetes, todo esto se puede observar en las teleradiografías de perfil y esa imagen bien tomada les sirve al ortodoncista, le sirve al kinesiólogo, le sirve al otorrino, le sirve al cirujano. O sea, una imagen bien tomada sirve para muchas de las derivaciones que ustedes van a hacer y el paciente va con su imagen de consultorio en consultorio recabando toda la información que necesita para, de ser necesario, hacer la intervención quirúrgica que corresponde y empezar el tratamiento eliminando la causa del problema, porque si ya está instalada la patología de oclusión, pero yo no estoy tratando la causa que la produce, y mi tratamiento probablemente dé resultado mientras esté la ortodoncia puesta, pero cuando la retire, si yo no corrijo la causa, olvídense, va a recidivar y va a fracasar mi tratamiento. Y no solo fracasa el tratamiento, fracasaron ustedes como profesionales y olvídense que el paciente les va a mandar otros pacientes. Claramente no le va a mandar ningún paciente, sino todo lo contrario, le va a hacer mala propaganda. Así que es muy importante visualizar las patologías, aprender a familiarizarse con la facie del paciente. Es tan claro ver un paciente que respira bien, es un paciente que tiene, parece una energía diferente, una cara fotogénica, agradable, mientras que el otro pobrecito está haciendo esfuerzos sobrehumanos por mantenerse vivo y respirando como puede. Así que vaya si es importante cambiarle la calidad de vida a este paciente. Bueno, obstrucciones nasofaringeas, las vegetaciones adenoideas y las obstrucciones bucofaringeas, que son la hipertrofia amigdalina, que déjenme decirle que cada vez veo más esto en el consultorio. La verdad, estoy asustada de la cantidad de hipertrofias amigdalinas que veo que no las operan, no sé por qué. Con la falsa creencia de que es un órgano de defensa, la amígdala se la deja y en lugar de colaborar, está arruinándole la vida a la persona. Bueno, se crea una presión negativa, se respira correctamente, como en este caso, el paciente tiene los labios, naturalmente hay competencia labial, la lengua está donde tiene que estar, entonces el aire ingresa por la nariz y hace lo que tiene que hacer, y no como en este caso que entra por la boca, me hace una presión negativa en el paladar, me genera una compresión a nivel palatino, como les dije, paladar ojival, la lengua no se puede ubicar correctamente y eso genera un montón de patologías que, ya les digo, si el paciente está en crecimiento, probablemente yo pueda remodelar con ortodoncia, corregir algo, me ayuda también, ¿eh? Me ayuda también a mejorar la capacidad de ventilar, pero si el paciente ya tiene el hábito de respirar por la nariz porque tiene la obstrucción, olvídense, lo va a seguir haciendo y al finalizar el tratamiento va a transcurrir poco tiempo hasta que vuelva a instalarse una patología y vuelva la sedentaria a ubicarse en el sector que más cómodo le queda. ¿Seguimos?
En los casos en que la respiración se realiza por la boca, la lengua adopta una posición descendida para permitir el paso del aire, lengua baja, lo que acarrea como consecuencia falta de crecimiento transversal del maxilar superior, que ya lo dijimos, elevación de la bóveda palatina, que ya lo dijimos, paladar ojival, apiñamientos dentarios y protrusiones de dientes anteriores y mordida abierta anterior. Bueno, eso ya lo van a ir viendo a lo largo de los prácticos, van a poner todo esto que aprendieron hoy en juego para hacer el diagnóstico de sus pacientes. La lengua descendida está relacionada con un crecimiento rotacional posterior de la mandíbula, con apertura del eje facial, que lo van a ver cuando se trate el tema de estudios cefalométricos, y aumento de la altura facial inferior, que también es una medida que se tiene en cuenta en diversos estudios cefalométricos para justamente hacer el diagnóstico del paciente y diagramar dentro de nuestro plan de tratamiento la posible cirugía para resolver las obstrucciones. Causas de respiración bucal: poca permeabilidad de la vía aérea superior, debido a que hay hipertrofia de adenoides, amígdalas palatinas, rinitis alérgica, desviación del tabique nasal, hipertrofia de cornetes. Ya lo dijimos también, así que es nada más que un repaso. Seguimos. La fascia del respirador bucal, que también la dijimos, incompetencia labial, hipotonicidad labial, labio superior corto, labio inferior evertido, grueso, que trata de hacer fuerza para lograr la competencia labial que no se da naturalmente. Entonces, como el paciente necesita tragar, ¿qué hace? Fuerza el labio inferior, por lo cual está evertido y gruesito porque está haciendo todo el trabajo, y hay una compresión a nivel del músculo mentoniano. Van a ver ese mentón característico con la contractura característica, con pocitos acá, el surco labio mentoniano muy marcado, tratando de compensar con ese movimiento o con esa presión muscular lo que no se hace correctamente en el resto de la musculatura. Aumento del tercio inferior de la cara: al haber mordida abierta, aumenta el tercio inferior de la cara, retrusión del mentón, ojeras, como dijimos hoy, y hay en la siguiente imagen una foto de un paciente respirador bucal que habla a las claras de todo lo que estuvimos diciendo. Fíjense esa mirada, esa cara de cansada, ojeras, las narinas disminuidas de tamaño, incompetencia labial, el surco labio mentoniano marcado, el músculo mentoniano que empuja el mentón hacia atrás, un perfil convexo, el labio superior corto, labio inferior evertido. Todo lo que se ve, eso es receta de cocina, es así. Así que busquen todos esos signos porque los van a encontrar en el paciente que respira por la boca. Siguiente. Y bueno, y la postura, el plus. Paciente que respira por la boca tiene una antepulsión de todo su tronco, la cabeza. Seguramente en la imagen de la teleradiografía de perfil vamos a encontrar una rectificación de la columna cervical, porque el paciente trata de irse hacia adelante para poder incorporar aire a través de la boca. Entonces, fíjense acá en la caricatura del paciente con todas esas características, babeando, con sueño, totalmente en una posición inconveniente para cualquier actividad y actitud ante la vida, ¿no es cierto? Así que bueno, vaya si es importante hacer este diagnóstico. Estudio clínico, cefalometrías de perfil, también de frente a veces, pero en la parte de respiratoria es más la de perfil. Después, terapéuticamente, corregir con ortodoncia, obviamente, pero todo es un combo, todo tiene que estar relacionado y en interdisciplina con todas esas áreas que fuimos mencionando: fonoaudiólogo, kinesiólogo, otorrino, bueno, todo relacionado, porque si no hacemos el tratamiento completo, alguna parte va a fracasar. Y fracasamos nosotros como profesionales, pero lo peor de todo es que nuestro paciente se siente frustrado porque después de tantos años de tratamiento no logra resolver su problema. Siguiente. Bueno, esto pasalo nomás, es más de lo mismo, creo. Acá mecánica ventilatoria, bueno, inspiración, expiración, los músculos, esto
hay diapositivas que están repetidas, así que seguimos nomás. Ciclo respiratorio, seguimos. Seguí nomás, Dani, no hace falta. Y la postura, que es lo que estuvimos hablando recién. Y bueno, esta es la bibliografía. Volveme a la de la Biblia, es ahí. Entonces tenemos Okeson, que es un libro sumamente interesante, se los recomiendo, que lean toda la parte de elusión, masticación, ATM, está muy, muy clarito todo ahí. Guardo es un libro en el que nos basamos siempre y Tenenbaum son nuestros apoyos de la cátedra, pero hay algunas cositas que van cambiando y se van agregando cosas, así que bueno, les recomiendo guiarse por ahí por más de estos libros al Alonso o que son, y bueno, los libros de consulta, Monti, que es un libro muy viejito, pero que tiene también información interesante, pero si no tienen tiempo, bueno, limítense a esos autores que les mencioné al principio y cualquier duda que tengan, estamos a disposición para responderlas. En lo que atañe a mí, que les di el tema, todas las preguntas que quieran hacer. Si hay alguien que quiere preguntar algo ahora, me lo dice, o si hay preguntas en el chat, no sé. Sí, totalmente. Cuando uno diagnostica a un paciente con un trastorno de ATM, olvídense, uno mira una radiografía y lo primero que vemos es las 7 primeras vértebras, que son las vértebras cervicales, donde hay que fijarse qué posición tiene la columna cervical. ¿Qué sería lo normal? Una lordosis, una curva, ¿m? Una curvita. Si no hay curva y la columna está recta, chao, hay problemas. Si hay espacios suboccipitales cerrados, se tocan las vértebras entre sí, seguro que el paciente tiene dolores de cuello, dolores de cabeza, un sinnúmero de síntomas que van a perjudicar a ese paciente y que están relacionados con la ATM y por ende con la oclusión. Así que es cráneo cérvico mandibular. Está totalmente conectado, somos un todo, donde ustedes tienen un contacto prematuro, no se imaginan la fuerza, la tensión en todo el cuerpo. Es impresionante. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer ajuste oclusal, el paciente tiene que usar placa. eh, la terapia tiene que ser completa, completa, porque si no, no hay posibilidad de éxito en tratamientos que no se diagnostican correctamente. Vamos a, es mi intención mostrarles teleradiografías de perfil para que ustedes vean eso. La verdad que es muy interesante de ver. Y para, como les dije, lo van a hacer con las radiografías panorámicas, pero está bueno que vean también teleradiografías de perfil para que de a futuro se vayan familiarizando, sepan, bueno, cuando vean la parte de teleradiografía se les va a explicar cómo se toma, qué parámetros tienen que respetarse, qué parte tiene que estar incluida dentro de esa imagen para que nosotros podamos sacarle provecho e información. Así que bueno, totalmente relacionado todo. No podemos hacer una restauración sin pensar en un montón de otros factores, pues si no vamos al fracaso directo. Sí, en la teleradiografía de perfil se ve la vía respiratoria superior cerrada y muchas veces se ven cornetes, si la imagen es muy buena, se ven cornetes hipertrofiados, se puede observar un montón de cosas que nosotros ya las diagnosticamos y el paciente ya va con la derivación al otorrino para tratamiento y posible cirugía.
Es así. ¿Alguien más quiere preguntar algo o cerramos? Que Bueno, dejen su asistencia en el chat y saben que está el teórico ya en el aula. perfecto. Así que nos estaríamos viendo el próximo viernes. Si Dios quiere. Dale, profe, gracias. Y Listo, hasta luego. nos aumentan Chao, el profe, hasta sueldo. luego.